Si Bergoglio no es realmente el Papa, porque jurídicamente no lo es, entonces, ¿qué destino tenemos los católicos? ¿Qué nos espera? ¿Y qué podemos hacer? Exacto. Don Arturo, usted está hablando de que si este señor no es el verdadero Papa, porque jurídicamente no es así, así Sí. hablaba el código Ratzinger y también en su momento Estefanía Acosta. Entonces, ¿cómo se lo puede tomar la Sí. humanidad? ¿Cómo se lo puede tomar Sí. los Sí. cristianos de a pie? Aquí todos somos católicos y apostólicos y romanos, bueno, todos. No todos, Bueno, todo el mundo que nos ve, pero gran parte, que siguen al Papa como el líder sí. supremo de la Iglesia Católica. Si Sí. este señor no lo es, Sí. ¿qué destino Bueno, tenemos? bueno. ¿Qué destino nos espera a los católicos? Sabiendo que jurídicamente Jorge Mario Bergoglio es un antipapa, no es papa y algo mucho peor que eso, está preparando el camino al anticristo. ¿Qué tenemos que hacer los católicos? ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta que Jesús Ángel Rojo en su canal Distrito Televisión me hizo, junto a otras preguntas en su programa que le contesté y que hoy, en este programa de mi canal, vamos a ampliar a esa y al resto de cuestiones. No solo con mis respuestas y reflexiones más tranquilas y sosegadas, sino también con la colaboración y participación de, como siempre, nuestro querido Agustín Aranda y también de Ángeles Sánchez Arechaga, experta en el Apocalipsis. Ella ha querido también colaborar para comentar un poco estas preguntas, o al menos parte de estas preguntas. Así que quiero dar las gracias muy sincera y efusivamente a Jesús Ángel Rojo, un periodista español que se interesa por la magna cuestión: ¿quién es el Papa? ¿Cuál es la verdadera Iglesia? ¿En dónde está la verdad? Un periodista tiene que buscar la verdad y tiene que luchar por ella y darla a conocer, denunciando las mentiras, engaños, etc. Gracias a Distrito TV, Televisión, gracias a Jesús Ángel Rojo. Pues amigos, están escuchando a los invitados y ahora sí vamos a hablar de Papa Francisco y con Arturo Picatoste. Vamos a ver si podemos conectar con nuestro querido Arturo. Buenas noches, Arturo. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Veo que estáis muy interesados, o sea, muy avivados en el tema político y tanta gente que como dices tú, pasa hambre y tiene estos políticos entregados todos a la Agenda 2030 y a la mentira, ¿verdad? Exactamente, con todos los problemas que hay para estar preocupados con los problemas sexuales de la amiga de Teresa Rodríguez. Sí, desde luego. Esto es el colmo de los colmos. Sí, Arturo, has hecho un vídeo demoledor sí. en el cual hablabas del código Ratzinger. Haznos un pequeño resumen en qué Sí. consiste este código Ratzinger. Estupendo. Mira, el Código Ratzinger es un libro de Andrea Chionci, que es un periodista e historiador italiano que ha estado casi 1000 horas trabajando en el tema en los últimos 2 años. Bueno, es un aporte que termina de poner la guinda al trabajo que hizo Estefanía Acosta, que tú la tuviste en tu programa recientemente, esta abogada y profesora de Derecho, en la cual ella demostró en su libro Benedicto XVI, Papa Emérito. Ahí ella demostró que jurídicamente no es Papa Bergoglio, es un antipapa. ¿Por qué? Porque Benedicto no renunció para nada al munus, sino que solamente alguna de sus funciones asociadas al cargo, al oficio, pero en ningún caso a ello. Por tanto, ahí ya quedaba bastante claro. Pero ahora llega el código Ratzinger de Andrea Chionci y amplía profundamente todo ese estudio, y lo que nos hace entender es, sobre todo, el gran aporte es que entiende la declaración como un anuncio no jurídico, sencillamente un anuncio fehaciente de autoexilio en sede impedida por parte del Papa Benedicto.
Consecuencia, el Papa sigue siendo uno solo, en sede impedida. Hay muchos católicos que se llevan las manos a la cabeza, que hablemos de que si Bergoglio es un antipapa, pues no saben que en la historia de la Iglesia hemos tenido 40 antipapas, aproximadamente. Uno de ellos, incluso el primero de todos, San Hipólito, fue un santo, murió como mártir. Entonces, el ser antipapa no significa necesariamente que seas malo. En el caso de Bergoglio no es que es malo, es que es malísimo, porque se ha metido con una mafia a través de la masonería eclesiástica desde hace muchos años. Ya sabes que quieren ocupar la sede petrina para llevar a través de la falsa obediencia al desastre a la Iglesia y al mundo entero. Sabes con lo que ha pasado en el año 2020-2021 con la pandemia y todo este tema, que necesitaban tener ocupada la sede petrina por uno de los suyos, porque ya ves cómo ha apoyado todo este plan de la ONU, y bueno, la verdad la tenía que ser garante el Papa. Por eso el enemigo de la Iglesia tenía que meter a uno de los suyos para que la verdad pues no pudiera tener defensa. Exacto. Cionsci. Andrea Cionsci, el periodista italiano, durante 2 años, un estudio exhaustivo, profundísimo. Lo principal de todo es, en Código Ratzinger, la insistencia que durante 9 años el Papa Benedicto XVI nos ha hecho a todos los católicos del mundo para decirnos, a través de ese Código Ratzinger, de ese lenguaje sutil, velado, críptico, difícil de entender a primera vista, pero que hay que acoger con calma, porque a veces no se entiende, resulta como confuso, pero hay que estudiarlo en profundidad. ¿Por qué? Porque él lo hace desde una sede impedida. Él nos quiere decir que él tiene plena conciencia de que él sigue siendo el único papa en la Iglesia Católica, por eso insisten que solo hay un papa, pero es él, y nos lo ha venido diciendo, como digo, durante 9 años, en muchísimos casos, ejemplos, entrevistas. Hay muchos ejemplos en el libro de Peter Sewall, Últimas Conversaciones, pero en otras ocasiones el libro recoge, es calificado por Fray Alexis Buñolo como una enciclopedia de evidencias, y recoge pues al menos 100 ejemplos, que ahora os leeré alguno. Hay, por ejemplo, 4 latinistas, profesores universitarios, a los que acudió Andrea Cionsci para aclarar parte de la Declaratio, en la cual estaba el verbo vacet. El verbo vacet no significa vacante, significa vacío. Es decir, Benedicto nos dijo en la Declaratio que no que él dejaba la sede vacante, sino que él dejaba el asiento vacío. Esto es fundamental, porque todo lo cambia. Esto y muchos otros ejemplos que recoge el libro y que los explica con absoluta contundencia, sin dejar márgenes a la duda. La declaración tenía que haber sido traducida así: declaro renunciar al ministerium de forma que a partir de las 20 horas del 28 de febrero la sede de San Pedro, la sede de Roma, quedará vacía, físicamente vacía. Esto es otro detalle importante, que uno no puede renunciar a la sede de San Pedro ni a la sede de Roma, porque eso no tiene personalidad jurídica. Hay que renunciar a la sede apostólica, y eso no está recogido en la declaración. Es otro punto importante que se han puesto de acuerdo los estudiosos y que lo han advertido, y por tanto todo esto y muchas más cosas que están explicadas en esta investigación Papa Antipapa, que os invito a que la estudiéis en bioblo.com, y el que quiera el libro en italiano, pues que lo compre en italiano, y si no, esperar a que llegue en español. Pero en bioblo.com está toda esa investigación con muchos ejemplos del Código Ratzinger. Os voy a poner alguno. Dice en el libro de Peter Sewall, le preguntan ¿por qué va vestido con sotana blanca? Y contesta a Benedicto, ¿por qué va usted con sotana blanca? Y dice, porque no había sotanas negras disponibles en el armario. Eso fue una pregunta que le hizo en el libro en el año 2016. Obviamente es una respuesta que no es muy seria, ¿no? Porque todos sabemos que en el Vaticano hay todas las sotanas que ustedes quieran. Luego le dices igual, ¿qué quiso hacer la renuncia? ¿Por qué quiso hacer la renuncia en latín? Y él dice, pues sí, yo quise hacerla en latín, claro, pues porque soy un experto en latín y no quería cometer errores. Sin embargo, su declaración contenía bastantes errores, lo cual sabemos que solo pudieron ser hechos a propósito, para llamarnos la atención. Otro,
También dijo Benedicto que no quería suscitar polémica en lo jurídico y en lo canónico, le dice al periodista. Y estamos viendo toda la polémica que ha suscitado y demás. Y en fin, muchísimos otros más ejemplos. Usted está hablando de que si este señor no es el verdadero papa, porque jurídicamente no es así, así lo hablaba el código Ratzinger y también en su momento Estefanía Acosta. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo se lo puede tomar la humanidad? ¿Cómo se lo puede tomar los cristianos de a pie? Aquí todos somos católicos y apostólicos y romanos. Bueno, todos, no todos, bueno, todo el mundo que nos ve, pero gran parte, que siguen al Papa como el líder supremo de la Iglesia Católica. Si este señor no lo es, ¿qué destino tenemos? Bueno, pues por eso lo que es fundamental es la magna cuestión. ¿Quién es el verdadero Papa? Entonces esto hay que estudiarlo en profundidad. El Código Ratzinger lo que nos trata de decir es que durante 9 años el Papa Benedicto, al estar en sede impedida, no puede hablar claramente y se tiene que tratar de comunicar con nosotros como buenamente puede a través de un código. Es como cuando tú eres periodista y tienes una censura brutal y tienes que decir las cosas de una manera, pues que la gente te entienda el mensaje que quieres dar. Que esto es lo que viene haciendo el Papa. Es fundamental saber quién es el Papa. Para eso hay que estudiarlo. No hay que dejarse arrastrar por la gran mayoría. Como la gran mayoría tiene por Papa oficialmente, el oficialismo dice que es Bergoglio, pues todos con el Papa Francisco, haga lo que haga, diga lo que diga. No, eso es necesario. Estamos en la gran apostasía, es un momento histórico que está ya en la Biblia predicho que iba a ocurrir la gran apostasía bíblica de San Pablo, segunda Tesalonicenses, momento histórico único en la historia de la humanidad. Eso significa pues una gran falta de fe, una gran confusión con respecto a la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer los católicos? Buscar la verdad, no dejarnos engañar porque la mayoría no, porque sabemos que las profecías bíblicas se van a cumplir y va a haber un momento en que la Iglesia va a estar teñida de esa falsa iglesia, antiiglesia, que esto nos lo anunció Monseñor Fulton Sheen hace más de 70 años y el Papa Juan Pablo II también nos advirtió de una batalla final colosal entre la Iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y el anticristo, y tenemos que tener mucho cuidado de no ser arrastrados por todo esto. De hecho, Juan Pablo II ya avisó en el Catecismo, en el 675, que iba a haber una prueba final para la Iglesia Católica. Te lo puedo leer. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Aquí Juan Pablo II se adelantó, como buen conocedor de lo que se nos venía encima, lo dejó escrito en ese catecismo en los años 90 y nos lo explica claramente. La Iglesia tiene que pasar una prueba final, estamos ya pasando esa prueba final, la Iglesia, que va a sacudir la fe de numerosos creyentes. ¿Por qué? Porque el destructor, que es Bergoglio, está horadando cada vez más la fe y la moral de la Iglesia, no se apoya en nadie, solo en sí mismo, va en contra de todo el magisterio anterior, clarísimamente, y esto desvela el misterio de iniquidad. Es que la vida es un misterio del amor de Dios, pero que permite que el misterio de iniquidad exista, porque permite el libre albedrío, y eso trata a nosotros pues de apartarnos de Dios, que es una realidad, y el problema está cuando un lobo se reviste de pastor y de aparente bondad como es Bergoglio. Don Arturo. Bergoglio no es legítimo papa, y que canónicamente y jurídicamente no lo es. ¿Qué futuro nos espera a los católicos? ¿Y qué debemos hacer? Bien, el futuro que nos espera a los católicos es el que está descrito en el libro del Apocalipsis, la obra magna, donde se resume, concluye toda la historia de la salvación. En el capítulo 13, donde habla de las dos bestias, la bestia de la tierra y la bestia del mar, y todo lo que ello implica es lo que nos espera. ¿Y qué debemos hacer? En primer lugar, los que sabemos que Bergoglio no es el legítimo pastor de la Iglesia, es denunciar la verdad a quien la quiere escuchar, por supuesto, pero sobre todo
hay que distinguir dos cosas, Arturo. Por un lado están los que, de algún modo u otro, saben que Bergoglio no es legítimo papa. Pero no todos de los que lo saben tienen claro la figura del rol que le cabe en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hay mucha confusión en torno a ello porque es una obra que es muy poco conocida, el Apocalipsis. Poco conocida, mal enseñada y peor aprendida. Entonces, fijar primero las líneas correctas de la interpretación para que se entienda dónde encaja el rol de Bergoglio, y entendiéndolo de ese modo, nos preparemos para vivir el reinado del anticristo, la otra bestia, la del mar, el mundo político. Y como tú bien dijiste en uno de tus programas, de tus videos, de este anticristo del cual Bergoglio es su ministro. Entonces, si Bergoglio es su ministro, no podemos esperar otra cosa que emerja el sin ley, el otro, el anomos, y prepararnos a vivir todo lo que las profecías al respecto nos enseñan, aguardando también la promesa de Cristo de venir en nuestro rescate. Pero entre tanto tendremos que vivir esta parte extrema de la gran tribulación. Y mientras nos preparamos, ayudar a los que sea posible a que comprendan mejor la circunstancia para evitar que muchos sean los que se postren a adorar a la bestia del mar, a la que la bestia de la tierra le prepara el camino, porque lo crean el verdadero Mesías, cumpliendo así también la profecía que dice, y muchos serán los que se postren a adorar a la bestia, creyéndolo el verdadero Mesías. Esta es nuestra tarea, este es nuestro deber, los que conocemos y sabemos seguir anunciando y denunciando, y preparándonos para vivir, como dice el artículo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, la última prueba de la Iglesia, donde quedará develado el misterio de iniquidad por medio de una gran persecución. Pero al final, Cristo vence y Cristo reina, y María Santísima con él. Y entre tanto, ellos nos apacentarán y nos auxiliarán en toda esta extrema situación que estamos próximos a vivir. Y ahora vamos a ver cómo lo explica el padre Bonifacio. Atentos, porque ha publicado hoy mismo en Como Vara de Almendro este artículo. Entonces, si Bergoglio no es papa, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ver cómo lo cuenta él. ¿Qué puedo hacer yo? Claro. Ahora lo estamos diciendo desde el momento que ya sabemos que todavía está vivo Benedicto y sabemos que Bergoglio no es papa. ¿Qué podemos hacer? Porque luego Agustín Aranda nos explicará una vez que muera Benedicto. Vamos con el padre Bonifacio. Los cristianos nos caracterizamos por amar la verdad, por no ser cobardes, por ser hijos de Dios con la libertad que nos da el Señor y con la entrega de quien se sabe depositario de tan grandes dones de forma inmerecida. Dicho de otra manera o de otra forma, nos caracterizamos por vivir en el Espíritu, lo que es lo mismo a vivir en la verdad y en la caridad, en definitiva, vivir en Cristo. Esto es lo fundamental de todo. Tenemos que, si somos católicos, tenemos que vivir en la verdad, vivir en Cristo, y a partir de ahí, pues lo demás. Entonces, ¿de qué le sirve a un católico de nombre o de esto decir, bueno, sí, pues yo me creo que el Papa es Benedicto? Le da igual, si no vive en Cristo ni se toma en serio la fe, le da igual. Seguimos. Esto nos da una distancia con respecto de los acontecimientos del mundo e incluso de la Iglesia, porque sabemos que todo está en manos de Dios y no nos alarmamos pase lo que pase, sino que confiamos en el Señor.
pero al mismo tiempo nos da una proximidad hacia todo lo que ocurre, pues nada nos es indiferente y todo lo vivimos desde el Señor y con Él. Cada vez un mayor número de católicos va descubriendo la realidad incontrovertible de que Bergoglio no es papa. Terminan por darse cuenta de que el rey iba desnudo y no hay forma de elogiar el traje real, sino de admirarnos de lo necios y torpes que somos los hombres para ver la evidencia e incluso simplemente para reconocerla. Pero esto no quiere decir que todos reaccionen adecuadamente ante este descubrimiento. Muchos no quieren admitir lo que ven sus ojos. Los ciegos voluntarios son los peores de todos y estos son los que más abundan, sobre todo entre los sacerdotes. No quieren ver la realidad porque les incomoda y prefieren autoengañarse y te dicen, no, bueno, es que eso sería es que aunque sea verdad, decir eso y tal es un escándalo. El escándalo es vivir en la mentira, ese es el escándalo. Y tener a ese falsario como con apariencia de papas y todos callando y mirando para otro lado. El rey desnudo y todos diciendo que qué bonito el vestido del rey, ¿verdad? Muchos no quieren admitir, dice el padre Bonifacio, lo que ven sus ojos tan solo porque todavía muchos otros lo tienen por papa, como si la verdad la definiese la opinión de la mayoría, claro, lo cómodo, ¿verdad? El oficialismo cómodo. Un cristiano no actúa en función del ruido del mundo, no, un cristiano no actúa así. O de lo que parece que piensa la masa. Tenemos la razón para pensar, la revelación y el magisterio, así como la ley de la Iglesia, para iluminar todo lo que ocurre. Y tenemos al Espíritu Santo, que sostiene a su Iglesia y le da el sensus fidelium para no dejarnos caer en el error ni en la confusión, si lo amamos y buscamos de verdad. Pero muchos son los que viendo la realidad se encogen de hombros con derrotista resignación, admitiendo ¿y qué puedo hacer yo? Como Pilato preguntó a modo de evasiva, ¿y qué es la verdad? Pues no nos evadamos, que algo tenemos que hacer, sí, y quizás más importante de lo que nos pudiera parecer. Lo primero que tenemos que hacer los católicos es no tener miedo, buscar la verdad y ser consecuentes. A partir de ahí todo será más fácil, ¿eh? Esto es lo que yo insisto, un católico tiene que buscar la verdad y querer vivir en la verdad y no acomodarse a lo fácil, aunque sea oficial, porque eso es lo fácil y si es mentira, en la mentira no vamos a ningún lado. A partir de ahí todo será más fácil, pero si nos quedamos a medias resistiendo al Espíritu Santo que nos quiere conducir como hijos de Dios y guiar a la verdad completa, mereceremos la reprensión del Señor por nuestra tibieza. El Señor vomita a los tibios, dice el Apocalipsis. Además, si sabemos que Bergoglio no es papa, lógicamente no debemos reconocerlo, ni escucharlo, ni seguirlo. Esto es fundamental. Si sabemos que Bergoglio no es papa, cuanto más lejos, mejor. Es peligroso. Tiene un poder preternatural de confusión y de hipnosis. Hay que dejarlo lejos. Sus disposiciones son nulas, canonizaciones, nombramientos, etc. Su magisterio es nulo y, peor que nulo, dañino, y no debemos escucharlo ni leerlo. Sus jornadas y actos públicos merecen de nosotros el menor de los intereses y el mayor de los desprecios, como el que recibe en el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro cada día más vacía. No debemos recibir sus bendiciones ni unirnos a sus oraciones. Es que él sabe que no es papa y él sabe que está fingiendo y mintiendo. Entonces, ¿cómo le vamos a prestar atención? Es que es absurdo. Entonces, todas estas medidas pues hay que irlas tomando en consideración. Al contrario, debemos amar al Papa Benedicto y orar por él, unirnos a él en este trance doloroso por el que atraviesa la Iglesia y ayudarlo en su soledad y sufrimiento. Como en el primer Viernes Santo, son pocos los que están al pie de la cruz, amando y sufriendo, acompañando al crucificado, pocos los que se enteran de la realidad y permanecen a su lado. ¿Por qué son tan pocos los que quieren conocer la realidad y permanecer al lado de la verdad? Porque incomoda, insisto, porque lo fácil es, donde va la masa, pues yo me sumo a la masa. Bergoglio no es papa, ¿qué puedo hacer yo? Pues ahora da una serie de pautas: confiar en el Señor, que es el dueño y señor de su Iglesia, y no dejarme confundir ante el aparente triunfo de los enemigos. Así es, estamos ante un aparente triunfo de los enemigos, que ya lo advierte el Catecismo en el 675, lo advierte: impostura religiosa, solución aparente de los problemas al precio de la apostasía de la verdad. El Señor tiene la victoria y la manifestará. Su Iglesia está atravesando una necesaria purificación y tenemos que ser conscientes de ello para colaborar con el Señor con todas las fuerzas para que cuente con nosotros en su Iglesia renovada y purificada,
la que aparecerá gloriosa como Él es glorioso cuando venga a recoger a su novia para las bodas del Cordero. Y mientras que es de día, demos testimonio de la luz. Todavía muchos están confundidos, apesadumbrados, sin entender lo que está ocurriendo. Así es, todavía están muchos confundidos, apesadumbrados, sin entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Si han pasado 9 años de evidencias, si el libro de Chionchi es una enciclopedia de evidencias que está en sede impedida, El libro de Chionchi es una enciclopedia de evidencias que muestra y demuestra que el Papa Benedicto se sabe el único Papa y en sede impedida. Entonces, ¿por qué? Pues porque la gente no quiere enterarse, no quieren escuchar. Pero el Señor es luz y verdad y cuenta con nosotros para que llevemos su luz y su verdad a tantos corazones que necesitan hallar la paz en la verdad, el descanso en la confianza en Dios y en sus planes, una misión nueva al entender la voluntad de Dios para sus hijos en estos días malos. Bergoglio no es papa, ¿qué puedo hacer yo? Ser iglesia viva. No participar de las obras muertas de la carne, ni de los enemigos de la Iglesia, vivir en gracia de Dios, vivir la adoración, reparar por todo el rechazo de Dios que se difunde desde la estructura de la Iglesia, secuestrada por un falso papa, y no mirar ni a izquierda ni a derecha, sino fijos los ojos en Jesús, avanzar por el camino que nos propone hasta la consumación de sus planes en la historia, para entrar en su triunfo final sobre el reino de Satanás, ser trigo y no dejarme contaminar por la cizaña, que algún enemigo de Dios vino a sembrar en su campo mientras no pocos estaban dormidos, ser trigo que espera ser recogido en sus graneros para estar siempre con él. Pues este era el padre Bonifacio que nos hace esa llamada a qué podemos hacer, estando todavía Benedicto vivo, cuando tenemos ya muy claro que Bergoglio no es el Papa. Y ayudar a otros a que lo vean, esto es fundamental, esto es fundamentalísimo. Vamos a escuchar ahora a Agustín Aranda cómo explica él su opinión, pero él dice que qué podemos hacer y cuál puede ser nuestro destino a la muerte del Papa Benedicto XVI. Vamos a escucharlo, a ver cómo lo explica él. Atentos. Pues, ¿qué podremos hacer los católicos cuando ya no esté Benedicto? Puesto que efectivamente Bergoglio no es el Papa, jurídicamente está demostrado. Pues bueno, en ese momento habrá que tener muchísimo cuidado a las palabras de la transubstanciación, porque el camino estará mucho más despejado para que se introduzcan los cambios. Y aunque se mantuvieran las palabras, yo creo que no se debe ir a misa si el sacerdote está unido a Bergoglio. Actualmente sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, actualmente, en mi caso particular, yo me persigno cuando después de la consagración el sacerdote se une a nuestro, comillas, Papa Francisco. Me persigno y me uno espiritualmente a Benedicto, pero cuando ya no esté Benedicto, eso no podrá ser así. Entonces estaremos en un periodo de sede vacante, y en ese periodo de sede vacante lo ideal sería ir a misa con un sacerdote que fuera consciente de que la sede está vacante. No será fácil, por eso digo, pero si no, pues en ese momento nosotros pues asumir que realmente estamos descabezados hasta que el cielo, como está profetizado por varios sitios, envíe al sucesor de San Pedro, que será Pedro Romano. Pues tendremos que estar un tiempo sin sacramentos. Es que hay que pasar por ahí. Eso viene en el guión del pequeño resto durante la gran tribulación. No solamente durante los 3 años y medio finales de gran persecución. Yo creo que incluso antes no va a ser nada fácil en absoluto. Seguramente después del sínodo de la sinodalidad ya la Iglesia estará totalmente prostituida, como sucedía con el templo en los tiempos del Señor, ¿no? Allí se hacía casi de todo menos dar culto a Dios. Lo que saldrá del sínodo de la sinodalidad será pues una especie de sincretismo en unión con otros cristianos, seguramente. No descartes en absoluto que
en el altar se van a situar personas que no son el ministro, y no me refiero a los monaguillos, evidentemente, ni a los acólitos, me refiero a mujeres, a laicos que participen en la celebración de manera indebida. Ya estamos en el límite de eso, pero ya se va a oficializar, así que fuera de ahí. Eso no da culto a Dios, eso no honra a Dios, eso ofende a Dios. La misa siempre, casi siempre se omite la segunda misa, que fuera del Viernes Santo. Solamente se ciñen a la primera, a la del jueves, el amor fraterno, y encima además lo hacen mal, porque es un amor desprovisto de sobrenaturalidad. Pero si además ya, directamente, como yo me temo que va a suceder, detrás del sínodo de la sinodalidad, o cuando en este Benedicto, se omite el aspecto redentor de la misa, el sacrificio del Calvario, pues no debemos de ir a misa. En definitiva, que vamos a pasar por nosotros, si somos miembros de la Iglesia está en sede vacante, pues el asiento del templo también va a estar vacante, porque nosotros no vamos a ir allí, salvo que el sacerdote sea fiel, pero es que eso va a ser muy difícil, porque los obispos, cuando no esté Benedicto, van a tener que posicionarse, y yo no creo que un obispo permita que en su diócesis haya un sacerdote o dos que no nombren a Francisco, porque entonces ya sí que no se podrá nombrar a Francisco en la misa. Así que eso es lo que nos espera. Cuando haya sede vacante, pues nuestro asiento en la iglesia estará también vacante, vacío, a espera de que, quién sabe, si alguna vez pues nos volveremos a sentar, o ya nos tendremos que sentar en domicilios, en otros sitios que no son parroquias, porque lo mismo que el Vaticano sí mantiene la estructura, pero allí ya no se puede ir porque está tomado por los enemigos, pues lo mismo le va a pasar al resto de iglesias y parroquias. Es que llega el momento, cuando no esté Benedicto, va a llegar el momento en el que clarísimamente los católicos nos metamos en la cabeza que la Iglesia católica no coincide en estos tiempos con la Iglesia que emana del Vaticano. Que no, que en condiciones normales sí es así, sí ha sido así durante muchísimos siglos, pero ahora ya no. Entonces es pues lo que decimos siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, no, contra la verdadera Iglesia no, pero contra el Vaticano sí, ya están prevaleciendo contra el Vaticano y prevalecerán contra toda institución humana que sea infiel a Dios. Así que esta era la opinión de nuestro querido Agustín Aranda, lo que él entiende que debe de ocurrir a la muerte de Benedicto XVI. Porque también hubo quien me dijo a mí, no, bueno, habrá que seguir yendo a misa hasta que sea el cisma y tal. Bueno, esto en definitiva son ya decisiones que cada uno tiene que tomar. Hay otros que también piensan que el cisma será antes de la muerte de Benedicto XVI, el cisma formal, porque en cisma estamos ya desde que le dieron el golpe de Estado a Benedicto XVI y se puso en sede impedida, ya estamos en cisma. Pero en cisma formal, pues hay quien piensa que ocurrirá antes de la muerte de Benedicto XVI y que por tanto eso facilitará mucho las cosas de lo que estaba comentando Agustín Aranda. Vamos a terminar de escuchar las preguntas, el programa, con las dos últimas preguntas que quedaban por hacer. Y ya... Pero por ejemplo, usted habla de que Benedicto XVI está mandando mensajes codificados. Sí. Díganos usted qué mensajes codificados está mandando a la humanidad. Bueno, el mensaje fundamental es que él sigue siendo el Papa y que tenemos, pues no podemos... A ver, él, por ejemplo, él dijo un mensaje muy claro en una conversación que tuvo con un exministro español en el 2015 que fue a visitarle a Roma y le dijo... por ejemplo, hablando sobre España, pero eso se puede aplicar a toda la Iglesia, a toda la humanidad. El demonio, Satanás, quiere destruir España, pero no lo va a conseguir. Para eso es necesario tener una gran devoción a la Virgen, tener una capacidad de sufrimiento, humildad y oración. Entonces, el mensaje que nos da él es un mensaje de fidelidad a Cristo, básicamente de fidelidad a Cristo, fidelidad a la verdad, lo hace por amor a la Iglesia. Él podía haber dicho, bueno, pues que me maten, él tenía amenazas de muerte clarísimas, contrastadas, oficiales, no le dejaban gobernar, entonces
Los enemigos en el año 63, fíjate que ya habían hecho una conjura en el Vaticano con una misa satánica, esto lo recoge Malachi Martin, y en un máximo de 50 años tenían que conseguir el trono petrino. Y justamente 3 meses antes de que se cumpliera la fecha, pues hicieron ese golpe de Estado, que como sabes fue apoyado por Obama y los Clinton y todo eso, y que, bueno, un grupo de católicos americanos pidió a Donald Trump una investigación y todavía están esperando. Don Arturo, le dejo un último, tiene usted un minuto de oro, para que toda la gente que nos está viendo, que está preocupado con todo lo que está usted contando, pues sí, le dé una voz de aliento y de esperanza. Pues la voz de aliento es que amemos la verdad más que nuestra propia vida, porque si no vivimos en la verdad, vivimos en la mentira, y si vivimos en la mentira, nuestra vida vive en las tinieblas, no tiene sentido y vamos por mal camino. Nos estamos jugando la eternidad, tenemos un alma inmortal y tenemos que luchar por estar en la verdad. Para saber cuál es la verdad tenemos que reflexionar, tenemos que trabajarlo. Para eso está este libro de Andrea Chionchi, que él dice que es el único arma con el que cuenta el verdadero católico para saber cuál es la verdad. Bueno, y con el de Estefanía Acosta, pues lo mismo. Tenemos que luchar por la verdad, trabajarla, enterarnos, informarnos de muchas cosas que veo que los católicos no saben, porque hay católicos estupendos que rezan mucho, que hacen cosas buenas, pero que no se informan, están desinformados, que no se enteran de lo que está pasando, de cuál es la realidad de la Iglesia. Saber cuál es el verdadero Papa es fundamental. Estar en gracia de Dios es fundamental. Yo animo a que, seguro que más de uno es buena persona, de los que nos están escuchando, la mayoría, pero no es suficiente, hay que procurar estar en gracia de Dios. Eso se consigue con una confesión general de vida. Animo a eso y animo a que se consagren todos al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque ella es la protagonista para este fin de los tiempos. Así lo quiere Dios y tengamos la humildad, pues, de hacer lo que Dios quiere, ¿no? Pues don Arturo Picatostes, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y que Dios le bendiga. Igualmente, y nada, mucho ánimo a todos y ojalá pues que investiguen esto de Andrea Chionchi, lo tienen en bioblue.com mientras que les llega el libro, porque todavía está en italiano nada más. Pues un fuerte abrazo, cuídese mucho. Un abrazo. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.